Acá está Soledad Acuña con nosotros, vamos a estar hablando con ella de uno de los grandes debates que se da que tiene que ver con las pasantías no rentadas, ¿no? Pero ha sido una de las grandes protagonistas, lamentablemente, de la gestión del COVID con la decisión férrea de no cerrar las escuelas, una decisión que llegó hasta la Corte Suprema. Lo último que debe tener ganas, ahora se lo voy a preguntar, la verdad es que no lo sé. Lo último que debe tener ganas de estar pensando otra vez en cómo van a cerrar y cómo van a abrir. ¿A quién les sirve? ¿A quién les sirve una medida tan antipática? Los papás. Estamos preocupados, de vuelta. Suerte, la verdad que uno piensa por suerte terminan las clases, pero por un lado decís por suerte terminan las clases y los chicos no van a tener que ir a los colegios, pero por otro lado decís, bueno, van a empezar a hacer programas y van a estar menos controlados los que están en el colegio. ¿Qué piensa? ¿Que tenemos ganas de ver a los chicos todavía con barbijo? Los chicos chiquitos no se lo están sacando. No se animan a sacarse el barbijo y por un lado decís está bien y por otro lado decís qué infancia de mierda les tocó pasar. Pero de verdad quiero que alguien de los que insisten que esto es una medida del gobierno, me diga primero de qué gobierno y segundo, cómo les puede funcionar esto para, no sé, ganar otra vez la confianza perdida en el electorado, qué sé yo. Alberto Fernández tiene ganas de dar buenas noticias, parece eso, ¿no? Está desesperado buscando para dar buenas noticias. Kicillof también, Larreta también, todo, donde ven un poquito, un cachito de crecimiento, menos desempleo, baja la pobreza, un poquito, alguna noticia para contar. ¿Piensan que tienen ganas de dar números? De un 60% de aumento de los casos en las últimas 2 semanas en la ciudad de Buenos Aires. Volvimos. Cairo va a volver en un par de días. Vemos. Vemos que no, va a volver en un par de días y va a estar con nosotros, por supuesto, el año que viene. Sí, sobrevivió a lo que fue la casa, ¿no? Los chicos, otra vez, digo, una historia donde... El festejo de River, sobrevivió a todo. Con tres pibes, todos infectados, pero bueno, la verdad que todos más tranquilos. Yo hablaba con amigos que habían, con Ale Fantino, que había tenido COVID en la primera época, y decía, bueno, la diferencia enorme, ¿no? Con las vacunas, vos sabés que más o menos la pasa una semana, y dice, ¿vos sabés lo que era estar esperando el día 8, que era el día que no sabías si caías, si te internaban, si te intubaban? Porque era todo el mundo contando, pasando el drama hasta psicológico del día 8. Bueno, y ni que hablar de la cantidad de muertos que lamentablemente hemos tenido y las explicaciones que se tendrán que dar en algún momento respecto del manejo de la pandemia. Pero bueno, acá estamos de vuelta y vamos a insistir y nos van a decir que somos terroristas, ¿no? de la pandemia y que queremos encerrar a todos y que estamos a favor del pase. Estamos a favor de cuidarnos, básicamente, de cuidarnos, algo que no estamos viendo que esté pasando y sí estamos viendo que están creciendo, insisto, mucho los casos. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien. ¿Bien? Terminando muy bien el año, contenta. Agotada. Sea, contenta y agotada. ¿No? Agotada porque más no pude dormir al bebé antes de venir, así que quedó ahí marido reemplazando. Quedó Kravitz a cargo de... Está muy bien, está muy bien. Me parece hay que empoderarlo para que él ayuda un montón, pero a mí me tocaba a mí y no pude, no quería dormir, así que bueno. Pero termina un año complicadísimo. Tiene un año difícil, de mucho trabajo, pero con mucha satisfacción también por lo que pudimos hacer y por las posiciones que pudimos defender. Hoy tuvimos un acto de egresados de adultos que terminaron la primaria y la secundaria. A mí me encanta ir a esos actos porque es como la culminación de muchas historias que habían sido frustradas en otro momento y que pueden concluirse, ¿no? Y que pueden llegar a un objetivo y la verdad que siempre esa emoción y a lágrima. Y hablábamos con los adultos que había sido un año muy difícil, pero que ellos sentían que era donde más habían puesto la educación por delante de todo y se veía y nos agradecían cómo habíamos defendido nosotros esa posición, ¿no? De que ellos tengan derecho a estudiar, que los chicos puedan ir a la escuela. Entonces es un año agotador, estamos todos en el ministerio con unas ojeras tremendas, en todo el gobierno, en cualquiera de las áreas,
pero con mucha satisfacción de haber estado, como decimos nosotros, del lado correcto. Pero a ver, hicimos lo que teníamos que hacer. Sole, vos decís, y le digo Sole, sí, digo, ya está el puesto, me van a hacer empezar. ¿Por qué le decís Sole? Porque la conozco, porque la conozco hace mucho tiempo. Yo le voy a decir ministra, si no te molesta. Vos llamala como quieras, pero digo, no empiecen ahora porque le decís Sole. Bueno, listo, nada, yo también tengo la paciencia, ¿viste? Un poquito justita. Bueno, como estamos medio todos del otro lado, calculo que también. Pero te decía, pues estuvimos del lado correcto. Ahora, no siempre supieron que estaban del lado. Digo, con el diario de lunes tal vez es más fácil. Pero a un momento fue bastante arriesgado. Digo, porque vos tenías los mismos números que tenía Provincia, Provincia decide cerrar, ustedes deciden abrir, y nadie sabe qué hubiese pasado. Es contrafáctico, porque podría haber habido, digamos, un contagio masivo en los colegios, sí, y se los iban a claramente, digamos, a facturar. Muy dura esa posición que vos decís, el lado correcto. Pero vos en algún otro programa me preguntaste si no tenía miedo al tomar este tipo de decisiones, y yo estoy convencida, en ese momento estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, primero porque no tomábamos las decisiones solos, o sea, no era Soledad Acuña sola decidiendo, sino que era un gobierno, un equipo que periódicamente, y cuando digo periódicamente es todos los días, incluidos los sábados y los domingos, nos reuníamos a mirar todos los números de la ciudad, todas las variables que se ponían en juego, y en función a la evidencia, en función a los datos concretos, tomábamos las decisiones. Y también mirábamos lo que pasaba en otros países. Entonces, sabíamos qué era lo que estábamos haciendo, sobre qué base nos apoyábamos, y además priorizábamos, Romina, porque también esto, si no, era lo mismo en la provincia que acá, y ustedes hicieron, no era lo mismo, no era lo mismo. Nosotros en la ciudad priorizamos la educación, y cuando digo priorizamos significa que todo el gobierno se puso a trabajar para que las escuelas puedan estar abiertas. Que como sociedad aceptamos que hubiese comercio cerrado, pero que las aulas estuvieran abiertas. Que hubiese sectores de la economía que estuviesen como más dificultados de poder desarrollarse, que estuviesen frenados, pero que las aulas estuvieran abiertas. Y fue un acuerdo social, era la política, pero también las familias que confiaban, porque mandaban a sus hijos a las escuelas, los docentes que sabían que su lugar era dentro de las aulas. Entonces, la verdad, no es lo mismo porque nosotros sí priorizamos la educación. Y cuando abríamos las escuelas lo hacíamos tomando la decisión sobre otras cosas. Ayúdame con esto, digo, y lo hablamos también en su momento cuando estuvo Axel Kicillof acá, y lo hablaba con Teresa García, que en su momento fue ministra de Gobierno de la provincia. Claramente fue una decisión con un costo altísimo, porque yo trato de pensar en estos casos, ¿por qué la tomarían, digamos? Parte de la respuesta negativa en las urnas que tuvieron la provincia de Buenos Aires tuvo que ver claramente con esta decisión. Sin duda. ¿Por qué la tomarían si no hubiese una convicción legítima, digo, por parte del equipo de salud de ellos, que podía haber contagios en las escuelas? Creo que habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Pero me parece que hay varias cosas. En primer lugar, que al principio los chicos eran los más fáciles de guardar y de encerrar porque nadie hablaba por ellos. Acordate que hasta mediados de año no había ninguno de los especialistas de infancias que hablan habitualmente hablando por los chicos. No había nadie que dijera, che, estamos encerrando a los más chicos, el perro puede salir a dar la vuelta a la manzana, pero mi hijo no puede ir a la plaza. Digo, no había nadie que lo dijera en voz alta, más allá de los padres y madres que en su casa y desde su lugar lo lamentaban. Entonces, en primer lugar, me pensé que era lo más fácil, encerrar a los chicos, cerrar las escuelas. Total, el sindicato que tendría que haber salido a decir, che, la escuela no es lo mismo presencial que virtual, alentaba y estaba del lado del gobierno que cerraba las escuelas. Entonces, me parece que al principio... En la ciudad también. 2 de los 17. Ok. 2 de los 17, no eran la mayoría, ni eran los más, ni eran la mayoría de docentes. Y en segundo lugar, me parece que porque estaba claro que la inversión que tenían que hacer para que pudiesen abrirse las escuelas no estaban dispuestas a hacerla. Porque mientras nosotros comprábamos los aparatos que filtraban el aire, los purificadores de aire, en la provincia no se compraron purificadores, y nosotros sí, para que las aulas pudiesen tener la ventilación necesaria y el aire necesario. Sí, fue una cuestión de nosotros prioridad. Invertimos, priorizaron otra cosa. Priorizaron otras cosas, preferían tener los comercios abiertos a cualquier costo que abrir las escuelas. Pero nosotros ministra, no. ahí provincia siempre explicó que la diferencia, sobre todo en el área AMBA, entre el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, es que el sistema es distinto, que en la ciudad de Buenos Aires los alumnos y las alumnas están cerca de las escuelas, con lo cual el traslado es más limitado, mientras que en el conurbano los traslados no son tan limitados, que los chicos y las chicas no necesariamente tenían la escuela cerca, y eso impedía este poco movimiento y multiplicaba las posibilidades de contagio al tener que moverse.
¿Ese argumento no es válido, según Es que vos? el argumento es cierto, pero lo usábamos nosotros. En Provincia de Buenos Aires querían que utilicemos el concepto de AMBA para cerrar todas las escuelas, porque si nosotros teníamos las escuelas abiertas, ellos tenían la presión de las familias porque abriesen las de la provincia. Entonces, cuando querían utilizar concepto AMBA, nosotros desde Ciudad y yo en el Consejo Federal, con el Ministro Nacional, ante el Ministro Nacional, le dije, la unidad más chica de medida es la Ciudad de Buenos Aires, donde pasa esto. Las escuelas están asignadas por distancia al domicilio y donde no hay que usar transporte público para trasladarse porque solo el 30% de las familias utilizan transporte público para ir a las escuelas. Entonces ese era un argumento nuestro. Digo, provincia quería abrazarnos en el no se puede para no tener ellos la presión de abrir. Digo, pero claramente el abrazo del oso, claro, eran prioridades y decisiones de inversión. Insisto, nosotros hicimos inversiones extraordinarias para que haya docentes designados en las aulas cuando algún docente estuviese exceptuado. Hicimos inversión extraordinaria en recursos sanitarios para que las escuelas tuviesen todo lo que necesitaban para sentirse cuidados. Y la pauta más clara es que los chicos iban a las escuelas, las familias confiaban que estaban seguros y los docentes también iban. Porque como bien vos dijiste, tuvimos 10 medidas de fuerza. No hubo acatamiento. Los docentes iban a las escuelas con miedo, sin vacunas, pero sabiendo que era el lugar donde tenían que estar. Y nos lo decían todo el tiempo. Y no se sentían solos. Porque estaban los recursos en el aula, pero también estaban los recursos pedagógicos para acompañarlos ante las dificultades que encontraron en un aula con chicos que habían podido aprender, chicos que no habían podido aprender el año anterior. Ahora, aún así, Soledad, con esta decisión, se perdieron, por supuesto, digamos, muchos días. Hubo un tiempo donde las escuelas estuvieron cerradas o las clases, digamos, o hubo clases pero virtuales donde no se puede comparar con lo que es una clase presencial. Yo te voy a preguntar sobre todo porque también muchas de las mamás y los papás estamos perdidos respecto de cómo se va a recuperar. Esto que proponía Larreta de más horas de clases y tiene que ver con esto, a ver si lo podemos escuchar al jefe de gobierno porteño. El de las clases está pidiendo, ahí se escucha, el de las clases está pidiendo. ¿Febrero van a principio de febrero? Arrancamos el 21 de febrero nuevamente. Nosotros dijimos que ante esta situación extraordinaria de 2 años con clases distintas a las habituales necesitamos medidas extraordinarias y esto significa más oportunidades para aprender a quienes no pudieron aprender lo que debían. Y eso significa más días y más horas de clase. Más días es un calendario extendido, por eso empezamos el 21 de febrero y terminamos como este año que estamos terminando, como vos dijiste, la semana que viene. En la Ciudad de Buenos Aires hay clases hasta el 22 de diciembre porque era lo que nos habíamos comprometido. El año que viene lo mismo, empezamos antes, terminamos antes, calendario de 194 días. Y además, horas extraordinarias obligatorias para los chicos de sexto y séptimo grado, que es cuando tienen que hacer el pasaje a la secundaria, que es lo más complejo. Esto es la jornada extendida que hace 5 años implementamos como voluntaria, pasa a ser obligatoria. A ver, ¿lo querés ver a Horacio Rodríguez Larreta contando esto? Más horas de clase, más horas en las aulas. En la pandemia dimos una enorme pelea por la presencialidad y la defendimos y la ganamos. Y eso lo hicimos junto con toda la comunidad educativa. Y desde hace algunas semanas presentamos un plan para seguir sumando horas de clase, para empezar antes las clases de las vacaciones de verano, usar las horas libres para generar nuevas instancias, para aprender y abriendo las escuelas todo el año, abriéndolas los fines de semana también. Hoy todos los docentes de la ciudad tienen capacitaciones obligatorias y aprenden sobre tecnología, sobre los nuevos contenidos informáticos, porque para formar a los estudiantes del futuro necesitamos también docentes del futuro. Tengo una de mis hijas que me escribe, ¿cómo los fines de semana? Esto es para los chicos de secundaria, que tengan materia, justo sí, le toca... ¿Cómo los fines, qué parte de los fines de semana? ¿Cómo los fines de semana? Esto es, en las escuelas de gestión estatal seguro, para todos los chicos que tengan materias previas o en proceso, o sea, que no hayan aprobado y adeudan materias, clases los días sábados obligatorios hasta que recuperen los contenidos que les permita seguir avanzando. En las escuelas privadas tienen esto habilitado como opción y lo van a ir definiendo en función de las estrategias de cada una de las escuelas. ¿Y eso se le cubre, digamos, como horas extras a los docentes? Nosotros, es parte de la inversión adicional que hicimos en horas docentes para poder tener las escuelas abiertas los sábados desde noviembre del año pasado. En la ciudad, desde noviembre del 2020 hay clases los sábados para primaria y desde abril de este año para secundaria. Y así es que pudimos pasar del 70% de los estudiantes de la ciudad tenían materias en proceso. Quiere decir que adeudaban materias del 2020, que no habían podido consignar los conocimientos esperados en secundaria para el 2020.
pasamos del 70 al 25%. Y eso es porque los chicos fueron a clase los sábados, en trayectos pensados específicamente para esto, con docentes pagos específicamente para esto, y después de un trayecto de 5 clases, rendían los exámenes para sacarse las materias pendientes del 2020. Pero la obligatoriedad de la mayor cantidad de horas Esto es de la para el año que currícula, viene. ¿cómo es? Esto es para el año que viene, a partir del 2022, primaria, sexto y séptimo, obligatorio la jornada extendida, son 9 horas semanales por día que se adicionan en las escuelas de gestión estatal, por semana, perdón, y en secundaria, aquellos chicos o chicas que tengan materias previas, lo que conocemos como las previas, o que no vayan aprobando las materias, tienen que ir los días sábados a hacer estos trayectos que diseñamos este año para poder ir aprobando las materias y que no se acumulen, porque vos sabés que con el régimen académico, si tenés más de dos materias, desaprobaste, sigue siendo igual repetís. que en nuestra época. Perdón. En la ciudad, ¿Qué porque hay pasó? jurisdicciones que decidieron Claro. que con los conocimientos, lo que hayan podido demostrar en este segundo cuatrimestre, Pasan aprueban 2 años completos. ¿Qué pasó con el alumnado que por el cierre, sobre todo del 2020 y parte de 2021, pero sobre todo el 2020, dejó la escolaridad? ¿Qué pasó? ¿Qué porcentaje en la ciudad, sobre todo en los barrios más vulnerables? ¿Y cuántos, por la acción del gobierno, se pudieron recuperar, irlos a buscar para que volvieran al sistema? Porque en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, Contale un fue caso que contó acá, que contó justamente Kravitz acá, Diego Kravitz. En Lanús, sí. en una escuela de Lanús que, debes conocer el caso, creo que era el 60% habían abandonado la escuela y no volvían, y no volvieron. ¿Sí? Y eso ¿Qué se pasó en repite la en ciudad? muchos lugares. Nosotros, ¿se acuerdan en julio del año pasado, después del receso de invierno, que salimos como ciudad a decir hay 5.300 chicos que se desconectaron? Y empezó una discusión con Trota que era, él quería darme computadoras y conectividad, y yo le decía, abrime las escuelas, así puedo llevar a los chicos de vuelta, autorizame a abrir las escuelas. Y él decía, se soluciona con computadoras. Y nosotros decíamos, no es un problema de computadoras. Pero en julio los teníamos identificados. Y acá el valor del tiempo y la asertividad de las medidas. Como en julio los teníamos identificados, pudimos hacer llamados 1 a 1, irlos a buscar casa por casa porque teníamos la información centralizada de cada uno de los estudiantes, los fuimos a buscar con los programas, con los promotores, con los docentes y pudimos ir trabajando su reinclusión el año pasado. En diciembre volvimos a hacer ese número y decíamos, bueno, en total durante todo el año hubo 6.500 chicos que tuvieron dificultad para tener continuidad pedagógica y trabajamos con ellos para que en el 2021, o sea, este año, estén en las escuelas. De esos 6.500, solo 440 no pudieron volver. El resto volvieron. Y esos 440 no volvieron porque tienen situaciones de vulneración de derechos absolutamente más graves que la no escuela, digamos, y estamos acompañándolos con otros actores del Estado. Ahora, si vos en agosto del 2021, después de 1 año y medio, te diste cuenta que los chicos no estaban y no tenés la información centralizada y no tenés los recursos para ir a buscarlos casa por casa y le decís a los docentes, salgan a buscarlos con algún programa que trata de acompañarlos, y la verdad que va a pasar lo que pasa ahora, que estamos diciendo que en la Argentina sigue habiendo 600.000 chicos que no volvieron a la escuela. Y yo creo que si hablas con cualquier intendente del conurbano o con cualquier pastor evangelista del conurbano, te va a decir de la enorme cantidad de casos como este de la escuela de Lanús, donde el 50% de su matrícula no volvió, y eso es un número muy superior a los 600.000 que están diciendo de todo el país. Sí, es muy... No, y además es una tragedia. Es una tragedia porque cada día que el chico está fuera de la escuela hace más difícil su retorno. Entonces, no es solamente decirle a los docentes, te pago un extra para que vayas a buscarlo, porque el docente solo no puede hacer esa tarea. Tiene que haber una comunidad trabajando para que vuelvan, un Estado acompañando para que vuelvan, y hay que hacerlo a tiempo. 1 año y medio después, es muy tarde. Nosotros logramos que más del 95% de los chicos volvieran porque fuimos a buscarlo a tiempo. Esa era la clave, y por eso nosotros el año pasado decíamos, cuenten, tengan números, evalúen. Del otro lado te van a decir que la Ciudad de Buenos Aires tiene recursos que la provincia no tiene, digo, refiriéndote a la política, digamos, educativa de la provincia. Pero eso también, es falso, ¿no? Eso es falso, no es verdad. Nosotros no tuvimos, porque somos una ciudad rica, nosotros tenemos un sistema de información centralizado. Eso no es plata, eso es decisión de gestión.
Nosotros sabíamos que chicos se habían caído porque los fuimos a contar en cada escuela y le pedimos a los docentes que nos digan. Y teníamos la información centralizada. Pero centralizar eso en la provincia de Buenos Aires con el volumen que tenés. Es un sistema de gestión que había empezado, esto lo había empezado Gabriel Sanchezini cuando fue ministro de Educación de la provincia con la gobernadora María Eugenia Vidal, y habían empezado a centralizar la información. Lo está haciendo, la mayoría lo están haciendo hace muchos años, muchas provincias de la Argentina, lo tiene Mendoza como lo tenemos nosotros, digo, no muchas más lo tienen cerrado, pero es una decisión de gestión, no es inversión millonaria en un sistema, es gestión de la información para poder tomar decisiones de política pública. Lo mismo que evaluar. Nosotros evaluamos en diciembre del año pasado cuando nadie evaluaba. ¿Y para qué evaluábamos? ¿Para castigar a los chicos? No, para entender quiénes necesitaban un acompañamiento diferente, quiénes necesitaban una mirada específica sobre su trayectoria. Porque recién decía si pasó, digamos, pero para recordar que está la decisión tomada sobre ciertas jurisdicciones y que los chicos pasan igual. Sabiendo, no sabiendo, digamos, entendiendo, bueno, que la pandemia permite, digamos, casi ante una crisis donde se decidió seguir con las escuelas cerradas, esa decisión de crisis se resuelve con otra decisión que es, bueno, como no pudimos, decidimos no enseñar, entonces no evaluemos porque los chicos no aprendieron. Y eso lo único que es tener una generación de chicos que los últimos 2 años no tuvo clases y van a egresar de 5º año sin haber podido cursar ni 5º ni 4º año. Y ahora, esos chicos son los que van a salir a buscar empleo. Bueno, y ahí quería ir, vos me decís, estoy cansada, todos estamos con ojeras, está terminando el año, y dan una discusión que claramente va a generar y generó un debate que tiene que ver con, es llamarlo, pasantías no rentadas, y la verdad, hablábamos con pasantías Javier... no rentadas en empresas, en empresas, ¿no? Para chicos y chicas de quinto año. De escuelas no técnicas, porque las escuelas técnicas ya lo tienen. Y yo le decía a Javier, ¿sabes que no tengo una posición tomada al respecto? Me genera, viste, como no necesariamente creo que nosotros por ser periodistas tenemos que tener una posición, esto, viste, una opinión sobre todo. No tenemos una opinión sobre todo, la verdad tengo ganas de escuchar, digo, si querés lo escuchamos, no sé si lo tenemos en placa o en audio a Baradel, por lo menos los dos que salieron a expresarse en contra fueron Baradel y Ofelia Fernández, entre otros, exacto. Sorsoli, el ex rector del Colegio Buenos Aires, también. Y básicamente el argumento era, el trabajo es rentado. Ofelia Fernández, que estuvo esta semana, ya estoy perdida con la semana pasada, había estado con Alberto Fernández. Para felicitarla. Mirá cómo le respondía a Larreta Ofelia Fernández. Prácticas educativas, o más bien trabajo gratis de menores de edad en las empresas de mis amigos. Es legisladora porteña. Es legisladora porteña, hizo un discurso bastante duro para arrancar, pero bueno, acá metiéndose en el tema puntuales, acá quieren manos de obra gratis para los amigos de Larreta. Mira, estas son prácticas educativas. Las llamamos así porque no son pasantías, que es otro modelo que está regulado por normas específicas. Esto está previsto en la Ley Nacional de Educación, ley que comúnmente se conoce como Ley Filmus, porque la impulsó Daniel Filmus, y en esa ley está previsto en un artículo específico la realización de prácticas educativas. Son prácticas educativas porque no van a reemplazar a ningún trabajador en una tarea habitual. Son prácticas educativas porque van con un proyecto de aprendizaje específico donde los chicos tienen que alcanzar determinados conocimientos o alcanzar determinadas competencias específicas que el tutor va a evaluar. Pero no es que la empresa puede decidir, te lo pregunto porque la fantasía tenía que ver con esto, no sé si es la fantasía, digamos, en parte del debate que se daba era, bueno, los pibes van a ir, la empresa va a decirle, no sé, veniste, no sé, anda a barrer, qué sé yo. Para evitarse, no sé, un empleo que tenga que ver con un trabajo en el área de limpieza, por ejemplo. ¿Puede decidir la empresa de qué manera utiliza, digamos, las horas de ese pibe o de esa chica? No. Las empresas y las organizaciones que van a recibir estudiantes van a tener un proyecto específico definido para la escuela y con la escuela del rol que van a tener los chicos y las tareas que van a realizar los chicos en esta organización. Mayoritariamente empresas privadas es nuestra voluntad. Pero alguien supervisa eso, no es que pueden El tutor de prácticas, que es el docente de la escuela, y la contraparte de la empresa. Ahora, esto pasa hace 5 años, como decíamos antes, en las escuelas técnicas. Y no tenemos ninguna denuncia de situaciones donde los chicos en un laboratorio, en lugar de estar de la especialidad química, en lugar de estar aprendiendo lo que vieron en teoría, los hayan tenido limpiando el piso. La verdad que no pasa. Y la otra realidad, que ya sabemos que es bueno y que funciona con las escuelas técnicas y lo queremos extender a todas, la otra realidad es que el 46% de los desempleados de la Argentina
son jóvenes entre 18 y 30 años. El 46%. O sea, el desempleo le pega directo a los jóvenes y a las mujeres. Y cuando vas a hablar a las empresas y ves, bueno, ¿dónde está la brecha entre lo que salen los chicos de la escuela y lo que estás pidiendo en los puestos de trabajo? Mucho tiene que ver con las competencias, las habilidades blandas que se llaman, que los chicos no conocen, que no se forman y no se aprenden en la escuela. Otro tiene que ver con que los chicos no se sienten ellos preparados ni para hacer un currículum, ni para presentarse en un currículum, ni para... O te piden una experiencia previa cuando el chico recién salió de la escuela. Entonces, es como cuando vas a pedir un crédito que tenés que demostrar que tenés la guita para no sé, para comprar el departamento para que te den el crédito. Entonces, esto cubre como varios aspectos. En primer lugar, obviamente esta posibilidad de decir yo tuve una experiencia anterior, tuve una experiencia formativa anterior. En segundo lugar, los termina de formar. Lo que los chicos estuvieron viendo en un ámbito cerrado, cuidado, protegido de la escuela, tienen que poder aplicarlo en un lugar donde no va a haber alguien todo el tiempo diciéndole no te equivoques, hacelo por acá, hacelo por allá, sino que van a tener que desarrollarse solos. Y en tercer lugar, me parece que esto es lo más importante pospandemia, porque cuando lo pensamos hace 5 años, que lo anunciamos como parte de la reforma de la escuela secundaria, tenía todos estos objetivos, pero hoy es más cierto que antes, que tiene que ver con devolverles a los chicos y a las chicas la posibilidad de pensarse un futuro en la Argentina. Hoy tenemos una encuesta del mes de septiembre que hicimos a estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas, contestaron 3.000 chicos y chicas. El 51% dijo que el sentimiento que más los define es la ansiedad y el segundo sentimiento es la frustración. Y esto tiene que ver con que no saben si van a poder decidir, elegir, desenvolverse en lo que viene después de la educación obligatoria, cuando ellos tienen que empezar a decidir, que no saben si van a poder hacer lo que viene después, que no saben si hay algo para ellos después de la escuela. Entonces me parece que este objetivo lo tenemos que abrazar como sociedad, ¿no? Y se tiene que transformar en un proyecto colectivo. Que los chicos... que ya generó debate, ya generó grieta. Tenés ahí a Baradel, recién le veíamos a Ofelia Fernández diciendo eso, van a ser mano de obra barata para los amigos de la reta. ¿Lo tenés a...? Sí, que dice, Baradel dijo, los chicos no tendrían que trabajar para ninguna empresa, pero sí, ya vienen trabajando en las escuelas técnicas, hace 5 años, explicaste. ¿Por qué ahora la protesta? ¿Qué, no se entiende desde el sindicalismo de Baradel? ¿No se entiende? Baradel forma parte de un gobierno que mantuvo las escuelas cerradas 2 años y ven los empresarios al enemigo. Nosotros creemos que el sector privado es una oportunidad para con ellos generar más empleo y darle oportunidad a los chicos de tener un proyecto en la Argentina. Digo, lo que opina Ofelia Fernández, lo respeto como legisladora, como mujer que opina, la verdad es que es muy distinto a lo que opinan los jóvenes. Cualquier encuesta que mires, las nuestras, las de cualquier consultora privada, las propias del gobierno, sobre cuáles son las preocupaciones de los jóvenes, te van a decir que el empleo es la primera, porque es a donde más les pega. Entonces, esto ataca directamente uno de los problemas de imaginarse y proyectarse después de estos 2 años difíciles para los estudiantes, porque los chicos que el año que viene van a hacer las prácticas, tuvieron los últimos 2 años con clases intermitentes, sin clases, sin poder verse con sus amigos, con esta cosa que vos contabas al principio del temor a si hago esto, contagio, afecto a mis abuelos. Digo, acuérdense cuánto tiempo estuvimos diciendo que el problema eran los chicos y por eso cerrábamos las escuelas, porque los chicos podían matar a sus abuelos o a sus padres. Entonces, digo, esos jóvenes tenemos que abrazarlos y decirles, hay una oportunidad para vos acá, hay un proyecto laboral. Javi, digo, ¿por qué? Porque vos lo contás así, no, digo, es una frase que suelo usar, pero no debería tener ateo, ¿no? Adquieren experiencia, se van formando. Hay una cuestión que me parece que también viene haciendo, no es que no se viene haciendo. Se viene haciendo porque también es muy hipócrita que hay un sector de los chicos que egresan, que tienen más contactos, o que los padres pueden tener más contactos, que muchos de los trabajos se van consiguiendo por... algo que en la familia judicial es muy usual, pero afuera también, digamos, por las relaciones que muchos pibes no tienen y se quedan afuera. Es igual, digamos. Ahí la meritocracia es muy complicada, porque no tienen las mismas oportunidades. No, ahí no arrancan, si tu papá conoce a tu mamá, no arrancan de cero todos. No arrancan de cero todos. Mira, por eso te decía y no fue ingenuo. Por eso te digo que la ley que regula esto originalmente es la ley Filmus. La norma que regula las prácticas en las escuelas técnicas es durante el gobierno de Cristina, una resolución nacional del gobierno de Cristina. Hoy los que se oponen son los que forman parte de este gobierno, que formaba parte con esos mismos actores en su momento cuando lo avalaron, pero que decidieron que las escuelas estén cerradas 2 años y que se ponen en oposición a nuestras posiciones solamente porque vienen de este espacio político. Entonces, yo no creo que Ofelia, cuando habla con sus amigos y compañeros de juventud, de militancia, crean todos que el trabajo no es un problema, que lo tengan todos resueltos. Yo no creo que Baradel, cuando hable con los jóvenes que militan con él,
le digan que el trabajo no es un problema. Entonces yo creo que no es que desconocen la realidad, sino que tienen una cuestión ideológica en contra del sector privado, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros creemos que los empresarios son parte de la solución, no parte del problema solamente, y creemos que el trabajo se tiene que volver a poner de moda. Y es tan simple como eso. Se tiene que volver a poner de moda el trabajo, y el progreso en nuestro país se dio siempre a partir de la escuela y del trabajo. Y es tan fácil es un como prejuicio ideológico sobre el liberalismo o el capitalismo, digo, como que, no sé, la explotación. Privada, la explotación. Que no significa que no suceda, pero justamente hay contralores para que eso y va no a ser pase. obligatorio. Obligatorio porque es dentro de la caja curricular, son 120 horas de práctica educativa en empresas, más 30 horas de educación financiera. Este curso de educación financiera introductorio, que hace un total de 150 horas a todo el paquete, lo que busca es darle herramientas de habilidades blandas en el sentido de cómo presentarse a una entrevista, cómo armar tu currículum, pero también conceptos fundamentales como el ahorro, la inversión, el emprendedurismo, criptomonedas, las cosas que están pasando y con las que los chicos y chicas van a tener que interactuar cuando salgan del cuidado de la educación obligatoria. Y esto es en horario de cursada, reemplaza algunas materias que hoy tienen que se llaman proyectos, EDI, distintos nombres, pero que es en horario de clase. Entonces se va a haber días que los chicos van a la escuela y va a haber días que van a trabajar en la empresa. Soledad Acuña, muchísimas gracias. Tenía ganas de charlar con vos, lo sabías. La verdad que me parece que son dos temas fundamentales los que estuvimos tratando esta noche. De hecho, los que están del otro lado y lo vienen siguiendo están obviamente tan interesados como nosotros. Quedaron algunos chicos como diciendo los sábados, después más horas. ¿Qué lo pasa? llevamos nosotros. No, sábado temprano, temprano no cuentes conmigo. Pero está bueno. Lamento, digamos, que otra vez no se terminen colando cuestiones ideológicas frente a algo que va a beneficiar a todos. Nada que nos sorprenda. Nada que nos sorprenda, pero lamentablemente. Sí, pero que rompe bastante las pelotas. Perdón, la ministra de Educación, Soledad Acuña. Está la ministra de Educación delante y vos diciendo esa barbaridad. Bueno, chicos, por ya favor, volviste peor. volví, ¿viste? En vez de volver mejor, volviste peor. Porque dicen,